Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es viernes 14 de noviembre del año 2025. Está lloviendo en la ciudad de Santa Cruz. Amaneció lloviendo, llovió toda la noche prácticamente. En esta jornada de viernes, inicio de fin de semana, vamos a hablar de lo que está pasando en el gobierno nacional, de las medidas que está adoptando el nuevo presidente Rodrigo Paz, que ya va a cumplir casi una semana en el poder, lleva 5 días hoy contabilizados, y su vicepresidente, el capitán Edman Lara. Estas medidas positivas, negativas, ¿en qué medida se está cumpliendo las expectativas del pueblo boliviano que votó por estos dos ciudadanos bolivianos, que les dio su respaldo y que hoy espera además resultados? Es cierto, hay combustible, es cierto, ha bajado el dólar, pero no bajan los productos de la canasta familiar. Hay crisis en el gabinete de ministros, se cuestiona a una autoridad por ciertos antecedentes y el presidente y el vicepresidente se aferran a él. Es más, el vicepresidente ha dicho que pone las manos al juego por su ministro de Justicia. De eso y mucho más vamos a hablar en instantes. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Julio César Becerra. Es un gusto encontrarlo nuevamente después de mucho tiempo. Ha sido asambleísta departamental. Me da mucho gusto y encantado de volvernos a ver después de bastante tiempo, donde hacíamos bastante trabajo de prensa. Y bueno, hoy estamos con otros horizontes políticos y bueno, las condiciones las podemos analizar, las podemos debatir, siempre buscando el bienestar de la ciudadanía, donde la ciudadanía se entere por medio de estas prestigiosas redes de que el gobierno que hemos elegido debe ser la solución, de que mucha gente ha tenido la expectativa, bueno, y veamos porque está iniciando gestión hace una semana y obviamente no se le puede pedir cambios de inmediato, porque la verdad es que quedó un país muy destrozado en la área económica principalmente. Oiga, a propósito de esta última palabra que usted ha dicho, el país ha quedado muy destrozado. Ayer hubo una declaración, una afirmación del presidente Rodrigo Paz. Arce nos dejó una cloaca. ¿Cómo está esa cloaca? De verdad yo tenía información también de ministros que están hoy, casualmente hay algunos amigos que están en los ministerios, y la relación política que hay con mucha gente que está en el gobierno a raíz de la coalición que ha habido total en el Congreso, y me he quedado demasiado, ¿cómo lo puedo explicar la palabra correcta? Sin palabras para poder hacer un análisis financiero de un país, de una administración que es de todos los bolivianos. Bien que sea una empresa privada, donde la destrozó el gerente, la destrozó el presidente, hizo mala gestión, malas inversiones, y bueno, pasó y viene a manos de otros, ¿no? Eso hablando de las inversiones privadas. Pero aquí estamos hablando de un país, donde todo un país está en función de lo que hace un Estado. Llámese economía, área social, áreas de servicio, salud, educación, un sinnúmero de condiciones donde nos tienen que administrar personalidades que se eligió en su momento con buena votación, entre comillas, y hoy lo dejan a este país, porque no ha dejado al gobierno de Rodrigo Paz mal, ha dejado a un país, a usted, a mí, a toda la ciudadanía que confió en su momento, a tal extremo que tuvo el 55% de votación, y a esa gente, a todos nosotros nos ha defraudado. A tal extremo de que me comentaba, de que dice que no hay ni un borrador, no hay un lapicero. Entonces eso es demasiado crítico y vergonzoso para la gente que se ha ido, y creo que se ha ido haciendo daño no solamente al gobierno que ha entrado, sino al país en su conjunto, porque necesita saber en dónde se va a sentar un nuevo ministro. El ministro de Aguas, el ministro de Educación, o sea, todos los ministerios deben tener alguna estructura básica para poder iniciar. Y si llega con una casa vacía,
y usted tiene que comprar muebles, tiene que comprar cuadros, etcétera, etcétera, una comparación natural, y eso es lo que tiene que hacer. Dice que no tiene dinero en las arcas, no hay más que deudas por pagar, y eso es muy lamentable y triste para un país. Bueno, hay responsabilidades directas en este caso, ¿no? El presidente, sus ministros. ¿Cómo debiera proceder el presidente Rodrigo Paz, que hace la denuncia de que nos dejaron una cloaca? Ante la verificación que están haciendo cada ministerio, aquí se necesita en realidad mano dura. ¿Qué quiere decir mano dura? No de dictadura. Se necesita una mano donde impere la justicia. El Ministerio Público tiene que tomar cartas en este asunto, y ante todo la Contraloría. Estimo de que aparentemente, como se ven las cosas, no lo digo yo en forma individual, sino lo que se ve y lo que nos están informando es de que tienen responsabilidades todos los que han manejado este gobierno. Y aquí va la primera medida que debería tomar el gobierno, el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno con autorización, obviamente el presidente y el Congreso, de tener el arraigo total de la gente en forma inmediata y que sea definido públicamente con los controles de frontera y los procesos que se puedan venir de inmediato, porque esa es una barbaridad lo que han hecho con la plata de nosotros, la del pueblo, y que un grupo de personas se lo tenga que llevar, que esto se llama prácticamente robo en los términos legales, y esto debe tomar cartas en el asunto, reitero, el Ministerio Público con el Ministerio de Gobierno en los análisis y la Contraloría. Perfecto, dejemos que las autoridades puedan hacer su trabajo, porque para eso están también, ya lo decía usted, el Ministerio Público, la Contraloría, la Policía va a jugar un papel importante, Interpol, por ejemplo, para poder generar las alertas migratorias necesarias en el caso de autoridades que tienen responsabilidades directas con el manejo de el dinero del Estado, el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, el propio ministro de Economía, que muchas veces fue cuestionado por el manejo de los recursos. El presidente se decía que estaba allá en Rusia, al parecer está todavía en Bolivia. De hecho, ayer un fallo judicial le ha administrado una sentencia por pensiones, porque ese es otro tema también del que seguramente va a haber que hablar. No había sido solamente una cloaca, había sido, al parecer, un alojamiento, la casa grande del pueblo. ¿Va bien Rodrigo Paz hasta el momento? Todavía tiene una semana de acomodos. No se puede decir que está bien o está pensando bien o está durmiendo bien. El presidente tiene una tarea muy dura, y aquí va la mano de sus asesores, la mano de sus ministros, y ante todo el problema que se está creando en la dualidad de trabajo que se está queriendo formar en el gobierno con la vicepresidencia. Estimo yo que el primer paso que debe hacer es solucionar estos temas internos. Como decimos normalmente, que se laven los trapitos en casa para poder salir adelante con decisiones, pero en conjunto. No puede ser que en un matrimonio, yéndonos a una relación de pareja, tengan que casarse y en el mismo día comenzar a dormir en camas diferentes. Entonces, todas estas cosas se deben arreglar internamente, y para ello deben haber los equipos de asesores y sentarlos y decirles: señores, están ustedes entrando a administrar un país, no una casa de dos, porque en realidad el país necesita la conjunción de sus actores políticos, que nosotros como ciudadanos comunes seguro que le vamos a estar ayudando, por lo menos emocionalmente hablando, y de que tengamos una tranquilidad y una esperanza de que esto va a cambiar. Pero necesita eso. El presidente estimo que no está bien emocionalmente en el trabajo interno, particularmente, y con el desastre que está encontrando en un país sin teléfono, sin actividades inmediatas para trabajar y sin gente que le comunique qué hay adentro. Entonces va a ser por lo menos entre 30 y 60 días el acomodo, y es más, se le está presentando dificultades en las elecciones de su ministerio,
y de personales y personajes que van a administrar la cosa pública. Esto también se le está dificultando porque hay intereses también políticos, hay intereses de grupos de trabajo que se trabajaron en campaña con él de devolución de favores, pero lo escuché una vez que decía queremos personas probas. Y personas probas no solamente es el nombre social, la persona con nombre social. Las personas probas se tienen que hacer una investigación y un trabajo pormenorizado de sus actividades pasadas, de sus relaciones políticas también, porque va a influir mucho de que un ministro entre a tapar condiciones del anterior gobierno. Entonces es un trabajo muy delicado y creo que debe tener una mano muy fuerte, muy seria para poder designar. Me pareció muy bien gente con mucha experiencia porque ha formado un ministerio más técnico, económico que político, pero también esos análisis se los debe hacer con buen currículum y buen trabajo que haya generado y pueda trabajar adelante. Porque si hablamos del trabajo político, incide nomás de que no haya vinculación con el anterior gobierno porque va a taparle las condiciones negativas que han tenido anteriormente. Uh-huh. Llamaba la atención lo que usted decía de la dualidad o el binomio que al parecer ya están durmiendo en camas separadas, poniendo el ejemplo de la pareja, que suena bonito, interesante, porque al fin y al cabo la confianza es muy importante en una relación, sea de trabajo, sea una relación de pareja. Y aquí hay una especie de desconfianza de por medio. El vicepresidente ha denunciado recientemente, por ejemplo, a los grupos de poder, dijo que Rodrigo lo quiere solamente para la foto, en ese tono, ¿no? Como dice usted, los trapitos no se lavan en casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que el vicepresidente está en un afán de protagonismo personal también de aquí a 5 años o de repente antes de los 5 años? No sé, da para pensar también, ¿no? Bueno, yo hice un análisis muy diferente a lo que hacen los analistas o el perfil. Hay que analizar muy bien los perfiles del ser humano y usted lo va a ver en todo su desarrollo profesional periodístico que ha tenido. Usted ya sabe con qué trabajador va a contratar. De repente aparece con buenas posiciones, buenas ideas al contrato, pero cuando se va desarrollando en el transcurso del tiempo, de repente se encontró con un mitómano, una persona que tiene problemas neurológicos, si vale el término, y tiene manías. Por decir, un cleptómano, aparentemente es una persona muy normal y natural, pero cuando va en el transcurso del desarrollo, ese problema mental no es fácil eliminarlo. Entonces, no quiero decir que el vicepresidente es un loco o un enfermo, pero viene condicionado el ser humano en una reacción. Hemos tenido ejemplos de aquí de autoridades en nuestro departamento que son muy visibles y tienen comportamientos que no se lo puede manejar con asesores. Entonces son problemas graves del ser humano. Entonces, estimo yo de que un equipo de asesores, yéndonos al vicepresidente, tiene que trabajar mucho en relación con un equipo entre presidencia, vicepresidencia. Ese equipo de asesores tiene que hablar muy bien antes de salir a un asiento para desarrollar actividades gubernamentales. Entonces, va por ese lado de que hay que trabajar con ellos dos y hablar bien claro antes de salir a un micrófono. No puede ser que un vicepresidente esté haciendo TikTok después de una reunión de ministerio, una reunión con el presidente o con cualquier ministro. Eso no se ha visto nunca porque se ven las aspiraciones que ya son muy notorias de buscar un protagonismo. Y el protagonismo se lo debe desarrollar en el trabajo encomendado por la ciudadanía, vale decir, desarrollar una buena vicepresidencia que tiene sus roles constitucionales como la del presidente y sus ministros. Entonces, si yo me pongo a trabajar, a quitarle funciones y a quitarle protagonismo
a mi jefe, porque en realidad hay una jefatura inmediata, y no porque sea el dueño del país, el presidente, sino es una coordinación sistemática, como pasa en un hogar. Usted es una persona que tiene su esposa, no es que usted sea el hombre de la casa que vaya a mandar y va a poner una dictadura. Usted va a tener consulta con ella para tomar decisiones. Definitivamente, el cabeza del hogar es usted como varón y que la va a tomar la última decisión, pero en consulta, no en dictadura. Entonces pasa lo mismo en la presidencia y vicepresidencia. No puede ser la esposa hablando en la calle de su marido y su marido hablando mal de su esposa. Esto lo llamamos como una relación de pareja. Entonces, está pasando muy mal momento, estimo el presidente, con las actitudes que se está llevando, que son públicas, no es que la digo yo ni sea el psicólogo, sino son públicas que la estamos viendo a diario y son cosas que se deben cortar estos de raíz, porque la imagen de ellos está trabajada en función de lo que nosotros lo hemos apoyado. Ellos hacen buen trabajo, nosotros vamos a tener mejores credibilidad. Entonces, en resumen, estimo que el presidente está en un trabajo muy delicado y tiene que poner orden y mano dura en decisiones que son en beneficio del país, no de unas personas. Entre algunas de las medidas, vamos a hablar en conjunto porque al fin y al cabo son una dupla, entre algunas de las medidas, por ejemplo, hasta el momento, combustible, aunque por allí se dijo que solamente el 50% de las cisternas estaban llenas, las otras vacías, Evo incluso se mofó de eso. Combustible que entró al país, el dólar ha bajado. De repente, alguna medida llamativa en las últimas horas, como el cambio del alto mando militar, los nuevos ministros, la incorporación de sectores de repente que fueron relegados en años anteriores, como el caso de un empresario cruceño que está dentro del ministerio. No sé si para bien o para mal, ya habían observaciones muy duras de parte de sectores, sobre todo medioambientalistas. Entonces, ¿cómo ve estas medidas que se han tomado hasta el momento? ¿Positivas, negativas? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo de todo esto? Lo que pasa es que ahorita se ha identificado y se ha puesto al manejo a personas. Los resultados los vamos a ver a corto, mediano y largo plazo. Los resultados no se ven a la puesta en marcha de un proyecto o de presentar una ley. Es en el desarrollo mismo. Y le digo nombre, creo que el señor Branco Maricoví, que está en medio ambiente, una persona profesional con mucho conocimiento y no se lo puede juzgar hoy. Lo que sí es un poco de análisis profundo es el hecho del Ministerio de Justicia, porque ahí se necesita personas probas sin antecedentes, porque usted no va a dar ejemplo de buena conducta si usted se porta mal, si usted ha tenido antecedentes. Normalmente en los hogares yo practico mucho este tema de las comparaciones del gobierno del Estado como padre de la patria, en el hecho de que usted llegue borracho a su casa y después le diga a su hijo, no beba, hijo. Entonces, estimo que en el Ministerio de Justicia tiene que haber una moral, un ejemplo y ante todo antecedentes de las personas para que imparta justicia. Lo mismo pasa con los nuevos ministros y las designaciones que hay ellos. Se lo está jugando previo al nombre, pero esperemos de que esas personas profesionales hagan el cambio de referente, porque nos confundimos y juzgamos mal a veces las cosas antes de ver los resultados. He escuchado a mucha gente decir de que debería apartarse de por sí solo, o incluso diciendo no debió haber tomado el cargo sabiendo sus antecedentes. Es un tema muy delicado porque va a haber un levantamiento general del caso, del proceso, van a hacer inclusive una auditoría, pero lo lamentable es que él sabe los resultados que vienen y él sabe qué ha hecho. Por principio y por ética solamente, él debería decir, señor, me someto a un análisis y estudio de mi caso en particular, y posteriormente de que salgan los resultados, ustedes tomen las decisiones para que el pueblo sepa de quién es este personaje. Entonces, lo primero que debería hacer es sí, darle un paso al costado y con el dicho que tenemos, el que nada tiene, nada teme. Entonces ahí ratificarlo o
poner un interinato, no sé, pero debería apartarse por el momento para limpiar imágenes, porque nosotros vivimos de esa imagen. No había Más el escuchado, Ministerio de Justicia. claro, no había escuchado un análisis con tanta contundencia como la suya, doctor, de verdad, en este sentido. Y me parece muy sano hacerse a un lado, someterse a la investigación, y de allí, pues, ¿no? El presidente, el vicepresidente decidirán si lo ratifican o no. Creo que es lo más sano, Y honestamente. además, complementando sobre el tema, el vicepresidente Edman Lara quedaría más tranquilo y con mayor confianza de no meter la mano al juego, si Que ya lo hizo. que ya lo hizo. Y bueno, esas son actitudes muy, muy preocupantes de las personas donde nosotros garantizamos la vida de segundos, de terceros, y eso no. Primero, limpiemos la imagen, verifiquemos de que sea cierto o no es cierto, porque no se puede juzgar a priori a las personas sin tener definitivamente su estudio jurídico, su análisis jurídico, exclusivamente en él, porque los demás ministerios es otras las funciones. Ahora que hablamos de las manos al juego, siempre le dicen a uno, no te la jugues por, ¿no? Porque precisamente no sabemos, cara vemos, pero... Así es, las actitudes somos diferentes, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo ni decir, mis hijos son los máximos, a pesar que yo los eduqué, pero hay caracteres, hay formas, hay la vida exterior que cambia, entonces no se puede hablar para nadie. Y ahorita que me acuerdo, ni el presidente Arce puso las manos al juego por sus hijos, ¿se acuerdan? ¿No? Los mandó a investigación. Doctor, es importante también lecturar la otra vereda. A ver, el oficialismo está centrado en libre, porque hay una alianza, ¿no? El oficialismo está centrado en libre, unidad nacional, en el mirismo que ha revivido en estos últimos tiempos, y se lo ha visto, ¿no? Reflejado en los ministerios, mucha participación de gente del MIR que ha revivido, con justo derecho de repente, porque se trata de Rodrigo Paz, el hijo de Jaime Paz Zamora. La otra vereda está expectante y lista para salir a las calles y asfixiarlo al gobierno. Yo siempre pregunto, ¿cuál debiera ser el comportamiento de Evo Morales en estos tiempos que el país necesita realmente salir de la crisis? Y no solamente Evo Morales, los sectores sociales, la Central Obrera Boliviana, las Bartolinas Sisa, los mineros, todos aquellos que siempre están movilizados, también esperando un pedacito de la torta. Bueno, se les dio la oportunidad, 20 años, para que cambien el país, cambie la estructura económica y social. Y les tocó una gestión, por lo menos al expresidente Evo Morales, con mucho dinero, mucha plata, a tal extremo que buscaban forma en qué gastar. Como normalmente que se hace un buen negocio y le caen de una economía precaria, le cae un buen dinero, inmediatamente paga la banda, compra carne, se compra bienes suntuarios, televisores. Trae las bailarinas. Y después se le acabó el jolgorio cuando se le acabó el dinero. Entonces pasó con el gobierno de ellos, que tenían mucho dinero y repartieron dinero hasta más no poder. Y no invirtieron en la producción del país, en el gobierno o el Estado. Hoy ellos tuvieron 20 años de posibilidad de hacer lo que ellos quisieron y lo hicieron. Ahora, lo que deben hacer con la corrupción que está demostrada, quedar expectante, esperar los resultados de este nuevo gobierno, que si le va bien al gobierno, al Estado, nos va a ir bien a todos y a ellos más. Lo que pasa es que en la ansiedad y ambición política está de lo que todo haga, el contrario es malo. Entonces, y a mí me preocupa de que la prensa de todos los niveles tenga que ponerle micrófono adelante todos los días a una persona que nos ha hecho daño. A pesar que la prensa es libre, de que todos tenemos derecho a la expresión, pero expresémonos de lo que le vaya bien al país. Expresémonos en lo que la gente puede escuchar positivamente. Porque si comenzamos a escuchar al enemigo, vamos a terminar en pelea. Y lamentablemente este país ya ha tenido una experiencia muy funesta, que son los gobiernos malos que nos dejaron lo que tenemos. Entonces deberían ellos apoyar
Yo digo, deben apoyar y esperar resultados, por lo menos a mediano y a largo plazo. Por el corto plazo ellos saben cómo ha dejado y dejar que trabajen. Los movimientos sociales que ellos usaron, ellos deberían estar en una posición de apoyo porque ellos tienen que trabajar. Porque los dirigentes no son el país, no son el país. Los dirigentes son direccionadores de consignas políticas o de consignas sociales. Sin embargo, el pueblo de atrás es el que ha sufrido. Entonces, debería la gente que votó por el cambio, en este caso, pueden ser masistas, pueden ser lo que sea, pero votaron porque vieron a alguien que podía hacerlo mejor. Entonces, eso debería ser la función de la gente del otro lado, en este caso la oposición. Pero aquí el que le va bien, lo tratamos de destrozar. Y pasa en la vida empresarial. Si un empresario está bien, yo busco la forma como le va a llamar, porque ya es una idiosincrasia, es algo hasta sanguíneo. Tenemos dificultades entre Oriente y Occidente, no con la gente, no, sino con los actores que son políticos. Y fíjese usted, las guerras que hay entre Oriente y Occidente no es los paseños, no son los cochabambinos, no son los lureños, son los dirigentes. Esos son los que incitan al mal. Y eso es lo que están moviéndose para que este gobierno de entrada le vaya mal. No sé si me dejo entender con las explicaciones prácticas que hay, porque siempre van a buscar de que en política le vaya mal al vecino. Doctor, ¿qué debe pasar con Evo Morales? Yo estimo que la justicia debe operar. La justicia debe hacer lo que tiene que hacer. No el presidente, no el vicepresidente, no comentarios, sino que debe aplicarse la ley. La ley es para todos. No hay pobre, no hay rico, hay una ley, hay un ordenamiento. Es como la Biblia. La Biblia viene dirigida para todo el ser humano. En la parte divina, en la parte interna de nosotros. Y en la terrenal hay una constitución política y hay unos códigos elaborados porque la ley se tiene que aplicar para controlar el mal. Entonces se debe aplicar la ley y la justicia a quien corresponda y debe obedecerse. Perfecto. Hay que hacer una mirada autocrítica de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de nuestra región, nuestro departamento. Santa Cruz se la jugó por tuto. Es como si Santa Cruz fuera opositora del gobierno en este momento. Bueno, la población, ¿no? Y se vienen las subnacionales y va a ser muy batallada. De hecho, ya entre algunos candidatos se empezaron a sacar los ojos. La que era muy fiel al gobernador ahora es su rival y otros más también, ¿no? La señora Angélica Sosa ha empezado a arañarlo a Mamén Saavedra, hemos visto en las redes sociales. Se va a poner muy intensa. ¿Cuál debiera ser la actitud de los candidatos que se vienen para la alcaldía, concejales, gobernación, asambleístas? Con su experiencia también usted ha estado en esa función, doctor. ¿Cuál debiera ser el comportamiento de los candidatos en un país donde la situación está compleja económicamente, socialmente, políticamente, en un país donde la gente quiere levantarse? Bueno, en Santa Cruz hay un problema muy grave, gravísimo, que está dividido. Muchos dicen grupos de poder, otros dicen logia, otros dicen intereses, pero el cruceño es muy volátil. Siempre busca sus beneficios personales y no le importa cómo. Nos ha pasado. Y es una crítica muy constructiva que vamos a hacer, porque en Santa Cruz se ha conformado de grupos económicos donde yo puedo estar mejor y no importa con qué color político. No, hemos vivido en 20 años, han habido alianzas estratégicas internas donde se ha apoyado, donde yo puedo sacar beneficios económicos. Y si usted ve las peleas internas que hay en Santa Cruz, en nuestro lado, decimos en nuestro lado, no le ponemos derecha o izquierda, en nuestro lado, del cruceño, del que quiere Santa Cruz, lo que se están jugando son intereses, no líneas políticas.
En Santa Cruz, usted me va a responder qué partido político o qué línea política hay. Ninguna. Ninguna. Fíjense las alianzas del mismo gobierno que ha sido electo, sigue la política, no tiene línea de comportamiento político, Ideología. ni sociabilización, no tiene estructura. Entonces en Santa Cruz, al ver esas oportunidades que se le da con alguien que agarró un micrófono, hizo TikTok, se va con ella y tiene seguidores, porque somos muy seguidores nosotros de personas. Y va a aparecer entre 5 a 10 candidatos a la alcaldía, entre 5 y 10 candidatos a la gobernación. De hecho ya hay. Sí, entonces ¿por qué? Porque cada uno se crea su propio feudo. Entonces se cree el que lo va a solucionar todo. Y aquí va lo peor. No miramos departamento, no miramos desarrollo, porque todos son espectaculares. Todos son exitosos y todos tienen la varita mágica. Y de aquí vamos a comenzar a buscar alianza, con quién me junto, con quién me apoyo, para yo ser el mejor. Y de eso usted quiere ser candidato, segurísimo alcalde. Porque las aspiraciones son personales y obviamente todos aspiramos. Pero no hay esa moralidad, y anótela bien esta palabra. No hay valores ni principios que vayan acorde con lo que nosotros pregonamos en Santa Cruz. Los valores y principios han caído tanto en nuestra región como en el país en su conjunto a raíz de 20 años de corrupción, 20 años de direccionamiento, 20 años de dictadura, 20 años sin control social, emocional. Entonces en Santa Cruz llegó esa epidemia. Los valores han caído totalmente. Algunos que quieren poner valores, y yo admiro a la gente que está en las líneas cristianas, está en los procesos de cambio personales, que puedan hacerlo, pero igual lo van a destrozar, porque aquí lo que se busca es poder y beneficios personales y de grupo, y eso es lo lamentable que ha pasado en Santa Cruz. Todos son caciques, pero nadie quiere ser soldado raso. Doctor, le voy a dar algunos nombres, rapidingo, 3, 4 palabras, usted me va a dar una impresión de lo que le voy a dar. Empecemos por Angélica Sosa. Una persona muy buena señora que hizo en su gestión aparentemente, pero el final de ella, de la gestión, fue presa, fue detenida, con culpa o sin culpa, pero eso el pueblo lo va a elegir. Mamén Saavedra. Mamén Saavedra tiene un buen perfil, se lo ha identificado, pero necesitó el trabajo más fuerte de atacar la corrupción desde el Poder Ejecutivo de la alcaldía. Juan Carlos Medrano. Igual Juan Carlos Medrano tiene muchas bondades, pero también tiene grandes defectos de estar pimponeando en partidos políticos y apegándose a los candidatos por oportunismo. Esbonco Matkovic. Esbonco viene de un proceso judicial grave, y que no lo hemos visto actuar fuertemente en política, porque ha tenido una persona superior a él que le ha rendido su trabajo a hacer, que ha sido al gobernador Luis Fernando Camacho. Puede ser una persona muy importante, pero estuvo atrás de segundo. Gary Áñez. Gary Áñez igual tiene sus bondades y como tiene sus limitaciones, ¿no? Le falta esa fuerza política de pueblo, de estar sin abarca, de ir afuera a compartir lo que algunos tienen. Entonces, Gary es un buen candidato, y ante todo tiene una persona que es de fe, que eso para mí es mucho, que sea persona que busque la transparencia, pero siempre no somos completos, ¿no? Le falta algo, que es la parte de hacer política de la calle. Gobernación, a ver, el primero, el favorito de repente, ¿no? Luis Fernando Camacho. Lamentablemente ha tenido sus errores muy graves que le han mermado la popularidad que tenía, y esto va porque tiene un carácter muy personal. Entonces dice que no escucha mucho a sus asesores, pero es una persona de muchos valores, porque ha sido el que es parte del cambio de lo que ha acontecido hoy en nuestro país. Entonces, una persona de mérito. De repente no le dimos la oportunidad de estar los 4 años en la gobernación. Y bueno, si él cambia de actitud en muchas condiciones políticas, él es una persona que puede ser reelegida. Está muy cerca, muy próximo allí.
Otto Ritter. Como le digo nomás camarada a Otto, Otto es un buen asesor. Guido Nayer. Igual Guido Nayer tiene un perfil muy bueno, pero necesita bañarse de pueblo. Ya. Está también, se ha pronunciado ya oficialmente el empresario Julio César Torres. ¿Lo conoce? Hoy me lo está nombrando y recién lo estoy escuchando su nombre. No escuchaba nada de él. No, porque no es una persona pública, ¿no? Bueno, en las redes no lo veo en actividades políticas. Seguramente. Muy difícil, porque nosotros somos de apoyar a las personas que están en actividad inmediata o mediata, ¿no? Una de las primeras en postularse, mujer, Paola Aguirre. Doña Paola Aguirre ha demostrado ser una buena guerrera, pero no basta con eso. Y es lo que acabamos de decir. Si usted me entiende lo que le he dicho anteriormente, eso es lo que pasa. No puedo salir a hacer la que yo pueda dominar, no hablo por ella, ¿no? Por todo, pueda dominar a un departamento si no tengo un trabajo social. Solamente las redes sociales, al capitán Lara, como le decimos normalmente capitán, que ya no es el que ha agarrado el TikTok y ha tenido acciones. Entonces, solamente con el micrófono y unas acciones que solamente por los medios se trabaja, no es un líder. Están tratando de proponerlo a Juan Pablo Velasco también como candidato a gobernador. ¿Qué le parece? No lo conocemos a Juan Pablo en la vida pública, solo lo analizamos en una candidatura a la vicepresidencia que con el inicio de su campaña fue mejorando, fue trabajando, y una persona con muchas posibilidades si es que hace un trabajo político en el corto tiempo que viene. Muy bien, perfecto. Doctor, me alegró conversar con usted, sobre todo explotar su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Muchas gracias. Porque en realidad lo que necesitamos es fidelidad al pueblo. Eso es lo que necesitan los medios de comunicación, y usted es una persona de esas que habla para el pueblo y el pueblo lo escucha. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación, y estamos aprestos para ir ayudándole a la gente a que pueda razonar y racionalizar los momentos políticos y económicos de este departamento y el país. Me alegra además encontrarlo tan activo nuevamente. Yo lo hacía ya directamente en actividad política de aquí a unos 5 meses. ¿O no ha pensado en...? No, porque estamos en otros trabajos, más que todos son financieros, económicos y de emprendimientos privados, ¿no? La política tiene su sabor dulce, que es sanguíneo, después se vuelve, pero en la vida familiar, que yo mucho la cuido, yo priorizo la familia antes que la actividad personal política, y eso me ha llevado a que esté más ausente de la vida pública, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar donde uno se sienta bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Un abrazo. Seguidores del titular, esta entrevista con el doctor Julio César Becerra va a estar disponible también en las redes sociales como YouTube, la entrevista completa. Tendremos nuestro resumen característico. Usted, si la ha visto en vivo, si la verá después en grabación, comparta, comente, etiquete a sus contactos. En el periódico El Titular no silenciamos voces, no cerramos la puerta a nadie. No dimensionamos la realidad de los hechos. Somos un puente entre nuestro entrevistado y usted. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Permiso.